Ok. em, Hoy vamos ya por lección número 4, dándole una revisada a, al curso completo. Me encontré con que la lección, que era la lección 9, que es el sexo, contenía lo que hoy es la lección 9, la desnudez, y se hacía muy extensa. Entonces decidí hacerlas en dos lecciones. Entonces, verán, eran 11 lecciones, ahora pasaron a ser 12, precisamente porque esta del sexo, que era la 9, era demasiado extensa y no la íbamos a cubrir en una hora. Entonces, aproveché y las separé y ahora son 12 lecciones. Bien, vimos en la lección anterior antecedentes bíblicos, vimos todo lo que la Biblia habla tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo. Analizamos cómo Jesús usó las analogías del matrimonio, primero en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel como su esposa y en el Nuevo Testamento como su prometida, que eventualmente iba a estar con él por una eternidad, y vimos cómo eso también se usa como la analogía del matrimonio de dos creyentes. Continuando con esa misma idea, uno diría, entonces, eh, veamos qué es lo que a Dios le agrada, porque claramente lo que a Dios le agrada viene de lo que Dios bendice, o más bien a lo que le agrada lo bendice. Entonces, lo primero que aprendemos en la Biblia es que el Señor cuida a su pueblo para que no se mezcle con otros pueblos, con otros pueblos que, llamémosle, que no compartan su fe y que por tanto uno de los dos cónyuges no tenga la fe bíblica. Y por tanto, ese matrimonio va a estar en una tensión completa porque dos tienen fe diferente. Y usualmente, digo usualmente, no estoy generalizando, sino usualmente, cuando un creyente entra en una relación con un no creyente, el no creyente arrastra al creyente a su mundo. Inclusive, el creyente permanece ahí con la esperanza de que puede evangelizar al no creyente. Y con esa falsa esperanza es arrastrado al mundo del no creyente. Esa historia la vimos repetidas veces en el Antiguo Testamento. Los reyes de Israel fueron así. Imagínese Acab allá en el Antiguo Testamento con Jezabel. Y así durante todo el tiempo en el Antiguo Testamento vimos a Israel yéndose, los hombres de Israel mezclándose con mujeres no, no parte del pueblo de Israel y eventualmente alejándose de Dios. Entonces uno dice, mira, qué interesante. Dice Malaquías 2:11 y 2:14, la pongo como nada más como ejemplo, no es que quiera hacer un exégesis del texto. Prevaricó Judá, en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que él amó, al casarse con la hija de un Dios extraño. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Eso pasó muchísimo con el pueblo de Israel. En Esdras 9:2 dice, porque han tomado mujeres para sí, para sus hijos, de las hijas de ellos, y el linaje santo ha sido mezclado con las gentes del país. Los jefes y los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Uno dice, bueno, ese era el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué preocuparse nosotros de eso si eso era Israel mezclándose con tribus cananitas, ¿verdad? De las zonas. Entonces, pegamos un salto y cuando a Jesús, voy a pegar un salto escritural y van a ver por qué aterrizo aquí. A Jesús vinieron unos fariseos
estaba arriba en Perea y cerquita del palacio de Herodes, donde Juan el Bautista lo había regañado todo en público por estar metido con la mujer de su hermano. Y vinieron los fariseos a entrampar a Jesús, a hacerle preguntas del divorcio. Y Jesús está más ocupado en el matrimonio que en el divorcio. La respuesta de Jesús fue matrimonial, más bien. Y le dijo él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, y aquí cita lo que leímos del Génesis en la lección pasada. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este, por tanto, o en conclusión, o como resultado, es un agregado que Jesús hace. Eso no está en el libro del Génesis. Entonces uno podría empezar a preguntarse, como resultado de esto, lo que Dios unió, lo que Dios juntó, ¿qué significa? Y a ver, desde nuestras creencias, a ver, en ese momento, el Señor le estaba hablando a los fariseos, estaba refiriéndose, toda esa conversación era una conversación relacionada con las leyes del matrimonio para el pueblo de Israel, porque después hay algunas aclaraciones que Pablo hace en la primera carta a los Corintios, porque al expandirse la iglesia y entrar al mundo gentil, ya hay otras cosas. Hay gente que viene a la fe ya casada y habiendo sido casada en un matrimonio pagano, después dice que uno se convierte y el otro no, y qué pasa con el otro que no se convierte, y todas estas cosas. Pero cuando Jesús hablaba, Jesús estaba hablando a gente de su pueblo. Entonces, hay que ubicarlo ahí y decir, bueno, si ya había prohibido al pueblo de Israel mezclarse con otros pueblos, tenemos que entender que son gente, partimos de un mismo principio, que el Señor junta gente de la misma fe. Además, en el Antiguo Testamento hay una provisión de esto que pone como analogía la yunta que se usaba para arar y tenían prohibido que esa yunta tuviera dos animales distintos, que no pudieras poner una mula y un buey, por ejemplo. A ese se le llamaba yugo desigual. Tenía que ser dos bueyes o tenía que ser dos mulas, pero no un buey y una mula porque jalan diferente. Eso Pablo lo aplica en el Nuevo Testamento a las relaciones cristianas y nos pide no unirnos en yugo desigual. Eso no solamente aplica para las relaciones de hombre-mujer, sino también para otro tipo de relaciones, pero esas no las vamos a ver hoy. Entonces uno dice, si está hablando de yugo igual, o sea, de semejantes, y está hablando de que es dentro de su pueblo, lo primero que vemos es gente de la misma fe. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Gente de la misma fe uniéndose. ¿Qué implicaciones tiene eso de la misma fe? Que los dos creamos en Dios o que los dos creamos que Jesús existe. Eso es suficiente. A ver, gente de la misma fe, yo creo que Pablo nos hace una explicación muy bonita que vamos a ver hoy, que está en Efesios 4:4-6. Vamos a ver qué quiere decir que tengamos la misma fe, qué es lo que creemos. Un solo cuerpo, ¿verdad? Su iglesia, un solo espíritu, el Espíritu Santo, una misma esperanza, nuestra esperanza de resurrección y vida eterna, un solo Señor, Jesucristo, una sola fe, la bíblica, un solo bautismo, el bíblico, un solo Dios y Padre, la primera persona de la Trinidad, un solo Padre, que está sobre todos, por todos y en todos. Como veremos, están las tres personas de la Trinidad, pero también está enfatizando creencias importantes de la fe bíblica. El Espíritu Santo, la esperanza, nuestro Señor Jesucristo, y como dice Señor, el Señor está en mayúscula. Ese Señor es Kurios en el griego antiguo o Kyrios en el nuevo griego, el griego moderno. Es ese, un Señor, un solo amo, que es Cristo y una sola fe, la bíblica, y un solo bautismo, el enseñado en la Escritura.
pero enseñado en la Escritura en el Nuevo Testamento. Esa palabra bautismo no estaba ya en el Antiguo Testamento, eran otras abluciones de purificación. El Nuevo Testamento se transfiere a una declaración pública del creyente. Y un solo Dios y Padre, nosotros no somos politeístas, es un Dios y tiene paternidad sobre los hijos adoptados que forman parte de su iglesia, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces ahora entendemos que una misma fe no solamente incluye a Dios y también yo creo que Dios existe. Es mucho más profundo. Cuando creemos en un solo espíritu, creemos en la obra de ese espíritu. Entonces ya empezamos a meternos un poco más en esta materia, porque si vemos que hay un solo cuerpo, tenemos que permanecer o pertenecer a la iglesia, pero ¿cuál iglesia? La iglesia que la Biblia detalla. Y vea que el espíritu, cuando habla del espíritu, no solamente es el espíritu que mora en nosotros, que es claramente el Espíritu Santo y lo sabemos, sino también se está refiriendo a la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, empezando por el nuevo nacimiento, siguiendo con el don de la fe, que es un fruto del Espíritu, siguiendo con la dirección del Espíritu en nuestra vida. O sea, esto encierra todo el tema de la vida cristiana. Seguimos con la misma fe, el Señor y la Biblia y la fe bíblica. Y hay una declaración final que la gente pasa muy por encima, pero a mí me gusta siempre hacer énfasis. Si es Dios y Padre de todos, está sobre todos, por todos y en todos. Eso habla de supremacía, de soberanía. Habla de que nosotros estamos sujetos o sumisos al Dios soberano y supremo. Entonces, en este gran filtro no cabe por ninguna parte ni un no creyente, para empezar, ni un, comillas, creyente, llamémosle light, por eso lo pongo en comillas. Aquí está hablando de dos personas, hombre y mujer, comprometidos con Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos que claramente Dios bendice esa unión. Cuando tenés esas dos personas a las que Dios ha puesto ese amor ágape y comparten con pasión y compromiso su misma fe. Entonces, eh, eh, a mí me han hecho esta pregunta varias veces y la voy a responder con mucha prudencia y con mucho respeto, pero esta no es la fe católica y por tanto un cristiano no está llamado a unirse en yugo desigual con un católico. Eh, a ver, lo voy a poner así. Como no es el mismo evangelio, no es el mismo Cristo. Porque si nosotros tenemos pendientes algunos pecadillos que hay que ir a purgar al purgatorio, créanme que entonces no todo fue consumado en la cruz. Y por tanto ese es otro evangelio. Entonces un creyente bíblico, si se une a un católico, es como unirse también a un testigo de Jehová, unirse a un mormón. Es otra fe, no es la misma. Ni qué decir, estoy hablando de un católico comprometido. Ahora un católico light, que es la mayoría, mucho menos. Lo que el Señor está bendiciendo es dos personas que tienen la misma fe en Él, en su palabra, en su Hijo y en su Santo Espíritu, que comprenden claramente cuál es el camino de la salvación, que es a partir de la gracia divina, a través de la fe en Jesucristo. Y no hay doblez ni para la derecha ni para la izquierda. Por eso me estoy deteniendo aquí, porque las preguntas siempre surgen a partir de ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? Entonces alguien dice, bueno, pero es que ahí en la Biblia Pablo dijo en 1 Corintios, si no me equivoco, es el capítulo 6,
donde dice que si usted está casada con un no creyente, quédese como está, porque el no creyente viene a ser, y los hijos vienen a ser santificados por el creyente. Ese es un caso, no es un caso que una cristiana decidió casarse con un no cristiano. Ese es un caso donde dos no cristianos se casaron y uno después del matrimonio vino a la fe. Entonces ahí va a pasar una de dos cosas, ya casados, ya estando casados, ahí va a pasar una de dos cosas. O el no creyente, viene a la fe a través de la nueva y renovada fe de su esposo o esposa, pero ya estaban casados. O ese no creyente termina por irse. Y vieran que la Biblia sanciona correctamente eso y dice el creyente, que el no creyente decidió dejarlo, tenga y viva en paz. O sea, no se preocupe porque las leyes de divorcio, que claramente esto no lo contemplaban porque las leyes de divorcio estas eran para dos judíos, lo cubren completamente. Entonces, no se puede traer ese caso a decir, ve, como la Biblia sí, en algún momentillo hubo un creyente y un no creyente. Uno sabiendo esto, no se vale, no se puede, es prohibido bíblicamente unirse en yugo desigual. Y entonces dice, bueno, ¿dónde está la desigualdad? La tienen aquí en la pantalla. Por ahí empieza, ¿verdad? ¿Hay alguna duda en esto? Ok. Porque claramente Dios no va a unir parejas donde hay un miembro que le rechaza. ¿Ok? Bien. Lo otro, y esto yo sé que ahora sí puede surgir, si no surgen preguntas aquí en línea, van a llamarme después o me van a escribir después. Las uniones que Dios bendice también, también tienen que estar eh, articuladas de forma tal que no se viole el mandamiento de honrar a padre y madre. Voy a decirlo de esta forma. No, yo no veo, y lo voy a decir de forma como no bíblica, pero porque la Biblia no dice lo que yo voy a decir. Pero yo no veo cómo una pareja que se ama, uno de los dos puede detestar a los padres del otro. Y entonces se casaron porque solo se aman y a mí qué me importa que mi suegro y mi suegra no me quieran o me rechacen. Y sabes que yo no pongo un pie en esa casa. A mí me parece que ahí hay un problema muy grande. Porque la Biblia sí nos manda a dejar a padre y madre, ¿verdad? Dejarán a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Pero eso en modo alguno invalida. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Padre y madre no son gente que uno corta y mete en una gaveta después de que uno se casa. Lo que es más, lo que es más, con mi matrimonio, si mis padres están vivos, yo honro a mi padre y a mi madre. De este mandamiento me han preguntado mucho, hoy no es el día para aclarar qué pasa si mi papá fue un desgraciado y mi mamá fue una tal por cual y todas esas cosas. Eso lo podemos ver en otro día, en otro temario. Lo que a mí me interesa es que rescatemos algo. El padre y la madre de una persona van a estar durante toda su vida, ya sea hasta que la persona muera o un padre muera o la madre muera, cualquiera. Pero ese vínculo no se rompe. Y si yo voy a ser uno con esa persona, vean, y yo no sé si alguno me va a arrugar la cara con lo que voy a decir. A partir de yo que yo soy uno, el padre y la madre de mi esposa se convirtieron en mi padre y en mi madre.
Y ahora yo tengo responsabilidades. Y ahora yo tengo cuido. Y ahora yo tengo honra. Y ahora tengo un montón de cosas. O sea, uno pasa muy por alto el tema de que somos una sola carne. Sola carne se comparte tantísimo ahí. No solamente el tema físico. Este es un tema que es muy complejo, pero a Dios no le va a ver, recordemos el tema que estamos viendo, uniones bendecidas. A Dios no le va a agradar unir gente que rechaza a sus padres. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Aunque los padres no hayan sido buenos padres. Porque en los mandamientos no dice, honra a tu padre y a tu madre que fueron buenos con vos. Si no fueron tan buenos, no los honres. Yo no lo veo ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Tampoco veo, honra a tu padre y a tu madre y tienen que vivir junticos. Tampoco veo eso. Lo que veo es una relación de hijos y padres que están porque el mandato es para los hijos, no para los padres. Es una relación administrada por los hijos de forma tal que si los padres son problemáticos, ellos entienden los problemas de sus padres, pero no los deshonran. Y si yo me caso con alguien que tiene un problema con su padre o con su madre, ahora mi misión además es restablecer esos vínculos y montar un sistema de administración de relaciones que permita que en el caso mío, que soy hombre, que permita que mi esposa tenga una buena relación con sus padres, así sea que sea un poquitín lejana, porque son personas difíciles, o digamos que no son difíciles, que son fáciles, entonces es muy cercana, lo cual quiere decir que yo voy a tener una relación cercana con los que hoy llamo suegros, pero eventualmente toman un rol superior. A mí me ha tocado dar algunas consejerías con gente y mira, no, es que el problema que tengo yo es con la suegra. Y digo, vas a tener que resolver el problema con la suegra antes de que te cases. Vos no puedes llevarte al matrimonio un problema con la suegra porque su hija no va a dejar de amar a su mamá solo porque se está casando con vos. Y si vos tenés amor ágape, eso quiere decir, tu misión es tu esposa y tu esposa ama a su madre, vos vas a tener que sacrificar cosas tuyas, negar, contraer, sostener cosas tuyas, porque vos te estás casando con ella y además te estás casando con su familia. Entonces, cuando se contrae matrimonio, también se unen las familias de los novios, ¿verdad? Y por tanto, para que prevalezca la armonía, hay que estar en paz. Es iluso el que cree que se casa solo con la novia o con el novio. Se casa con la familia. Entonces, más nos vale antes de casarnos, si las relaciones están cortadas, restablecerlas, si las relaciones son ácidas, endulzarlas y montar un esquema de administración de relaciones que nos permita vivir en paz. Esa es una responsabilidad de el hijo o hija, perdón, sí, no, del novio o novia que se está casando con la hijo o hija cuya suegra o suegro uno no quiere o no lo quieren. Y uno dice, bueno, pero igual me puedo casar, sí, dice, te puedes casar, pero vieras que no te ves bien. Imagínate el cumpleaños de la suegra que te odia. ¿Vas a ir vos? ¿Se lo vas a celebrar? Imagínate que llegas un viernes en la noche y está la suegra que odias en tu casa. No, eso no funciona. Entonces todo eso hay que arreglarlo antes. Lo vimos un poquito en la lección anterior y dijimos que claramente nuestra misión de vida es la persona que amamos, eso es ágape. Amor y atención de uno por el otro siempre es el fundamento, siempre es la base, porque sobre la base del amor ágape es que uno puede lograr todo lo demás.
Pero cuidado con no idolatrar a la novia o al novio, porque puede pasársele la mano y se nos olvida el sometimiento al Señor y nos volvemos tolerantes. Entonces, hay que tener claro el orden que al Señor le agrada. ¿Cuál es el orden que al Señor le agrada? Bueno, uno debe amar más a Dios que a la pareja. Luego, amar más a la pareja que a uno mismo. Esa es la primera. Si uno tiene una pareja que lo ama a uno más que a Dios, uno está en un problema enorme. Y al revés, si uno ama más a la pareja que a Dios, revise su fe, porque el Señor es supremo. Número uno en la prioridad de todas las cosas. Entonces, volvamos a la fórmula. Amamos más a Dios que a la persona que amamos. Y luego amamos más a la persona que amamos que a nosotros mismos. Eso es ágape en la relación vertical con Dios y eso es ágape en la relación horizontal con mi pareja. ¿Ok? Y por supuesto que nuestra pareja debe amar más a Dios que a mí y luego más a mí que a ella misma. O al revés, si fuera, ¿verdad? Independientemente de quién estoy hablando. Pero esta fórmula es ganadora. Yo amo más a Dios que a mi pareja y resulta que mi pareja ama más a Dios que a mí. Pero una vez eso cumplido, yo amo más a mi pareja que a mí mismo y mi pareja me ama más a mí que a sí misma. Entonces ahora empezamos a ver que esta cosa, que lo que Dios agrada, ya no solamente es la misma fe. Vea cómo se nos va ampliando. Ahora a Dios le agrada que nosotros seamos luz en el ámbito de todo el entorno familiar, que nosotros seamos puentes de reconciliación, aún con personas difíciles. Y ahora lo sigue el siguiente nivel. Yo deseo que me ame, pero deseo que ame más a Dios. Y por supuesto, es el ágape. Por eso es que yo les dije que fue la segunda lección. Sin ágape, no hay forma de que un matrimonio cristiano tenga éxito. Porque vean cómo se va dificultando, no se va facilitando, se va dificultando esto. Se va haciendo cada vez más difícil, más difícil, más difícil. Solo en el poder del Espíritu Santo y en el amor que Dios puso en nuestros corazones a partir de su Espíritu, podemos tener relaciones lindas, estables y duraderas entre dos creyentes. Entonces, si lo queremos graficar, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Claramente, que yo ame a mi cónyuge. Hablando de aquí abajo, porque se presupone que ya el amor de Dios está en mí, por lo tanto yo amo a Dios sobre todas las cosas. Entonces yo amo a mi cónyuge o a mi pareja. La amo de forma incondicional. Pero después, además, yo tengo que amar a su familia inmediata, a sus padres, a sus hermanos. Si resulta que es un matrimonio ya maduro y hay hijos que no son de uno, a los hijos. Y este primer círculo que vemos ahí son la gente que tiene relación cercana con la gente que amamos. Porque a veces hay gente que tiene relación lejana. Eso ya no es. ¿Por qué estoy poniendo eso? Porque esos son los que son importantes para nuestras parejas. Los que verdaderamente son importantes. Los que nuestra pareja ama profundamente. No hay forma de que nosotros tengamos una buena relación con nuestra pareja si no tenemos una buena relación con este primer círculo concéntrico, que es concéntrico con el cónyuge. Padres, hermanos, hijos con relación cercana, o sea, la familia inmediata la llamé. Y después hay que administrar el otro. Es uno más lejano
Y en ese más lejano, vean que incluye amigos. Estoy partiendo de un principio de fe. Entonces, esto es como el mundo de la persona que yo amo. En el centro está la persona que yo amo. Después inmediatamente sigue las personas que la persona que yo amo ama. Y después inmediatamente después sigue las personas que la persona que yo amo tienen una relación con mi novio, mi esposo, mi esposo. Que también yo no quiero interferir o obstaculizar o que de alguna manera él o ella vayan a sufrir o vayan a incomodarse porque hay alguien de aquel lado que yo rechazo. Y eso me lleva a también agregar algo más. Yo no puedo ser el causante de dolor o no puedo ser el causante de incomodidad de la persona que yo amo. No puedo. Entonces, si yo soy consciente de que algo que yo hago o tengo le incomoda, le duele o hace sufrir a la persona que yo amo, yo lo remuevo o lo quito, a menos que sean mis padres. Pero recuerden que la misión en la vida de pareja es el bienestar y la felicidad de la persona que uno ama. Y por tanto uno no puede ser causa de incomodidad o de dolor. No puede ser. Entonces, voy a decirlo entonces me van a decir, bueno, pero estás contradiciéndote. Digamos que yo tengo un amigo o una amiga que es estorbosa y dolorosa o es complicada o es difícil, inclusive, voy a irme un poquito más allá, porque todos nosotros tenemos amigos creyentes y amigos incrédulos. ¿Verdad? Gente que, a ver, yo vengo de vamos a poner un ejemplo, un amigo mío que lo traigo de amigo desde que estábamos en el cole y ha sido amigo mío por 30 años o 40 años o no sé cuántos años. Es incrédulo, pero a mí me encanta verlo. Y resulta que ese amigo que yo amo tanto es mujeriego y es tortero pero yo lo amo muchísimo. Y son relaciones dañales. Pero yo sé que yo le digo a mi esposa o a mi esposo, mira, hoy en la noche voy a salir con el amigo porque quiero verlo, tengo como un año de no verlo y me dan ganas de verlo y nos vamos a ir a tomar algo a alguna parte. Y sé que eso molesta, aunque no me lo diga, que eso molesta, estorba, le duele o le hace sufrir a la persona que yo amo. Adivinen qué es más importante, la persona que amo. A ver, yo sé que estoy partiendo aquí, el silencio se parte así en dos porque todos tenemos de esos casos. Pero cuando nosotros ponemos nuestras prioridades en orden, primero el Señor y después la persona que amamos, lo demás se resuelve solo. Lo demás se resuelve solo, menos los padres. Recordemos que hay un mandato especial para los padres. Pero todo lo demás se resuelve solito. Eso agrada a Dios. ¿Ok? Ahora yo quería repasarles un poquito, porque en el jardín del Edén nosotros vimos al Señor antes de la caída, vimos el diseño inicial y si nos acercamos un poquitito, podemos rascar ahí abajo y nos encontramos bellezas en esa narrativa de Génesis 2. Vemos a Adán trabajando y administrando el huerto solo. Adán trabajaba. Entonces, porfa, no piensen que el trabajo es una maldición. El trabajo azaroso es una maldición. El trabajo difícil es una maldición. Pero el trabajo antes de la caída no era difícil ni era azaroso, era placentero. Pero había trabajo. Vemos a Dios
diciendo que todo era bueno menos la soledad de Adán. Vemos la creación de Eva y vemos la declaración o lo que le han llamado el canto de Adán, que ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lo dijimos en la otra ocasión, esto es como los votos matrimoniales de Adán. Pero vemos algo que lo vamos a profundizar más adelante en el curso. La transparencia y la exposición de vulnerabilidad era extrema. La entrega a alguien en que se confía era extremo también. Ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos estaban seguros. Dándole una repasada a esta lección fue que me fui a ver la de la desnudez y el sexo y todo, entonces le metí unas ideas más y se hizo demasiado grande y la separamos. Porque este tema no lo voy a cubrir hoy, nada más lo voy a pasar por encimita. Este tema de la desnudez es externa y es interna. El desnudo es vulnerable. Entonces, con la persona que yo amo, la persona de verdad, que tengo un amor ágape, el cual además tengo una relación vitalicia, es una persona en quien yo me puedo mostrar desnudo externamente y desnudo internamente. O sea, hay una transparencia absoluta. Conoce mis fibras más íntimas. Tal es así que si quisiera destruirme emocionalmente lo lograría con mover un dedito, porque conoce la intimidad de mi ser. Por eso es que eso está reservado para una persona, nada más. Porque para que yo llegue a ese punto donde me muestro desnudo, tanto externamente como internamente, tengo que tener una absoluta confianza, absoluta confianza. Y verán que confianza es otro de los términos que se usa en el Nuevo Testamento para fe, fe y confianza. Entonces, nuestros primeros padres tenían eso. Y el matrimonio cristiano lo recupera. Tenemos toda una lección que se llama transparencia. Entre más transparencia, más confianza. Entre menos transparencia, menos confianza. Ya hay una lección para eso. Pero eso yo lo quiero destacar hoy porque en las relaciones cristianas bíblicas, al haber una entrega completa, hay una exposición completa. Hay una desnudez del ser integral y por lo tanto nos presentamos en una vulnerabilidad total. Eso nos expone a nosotros, pero al mismo tiempo le da una enorme responsabilidad a la persona que amamos, porque a ella le toca administrar nuestra vulnerabilidad. Hacerlo con suavidad, con amor, con cariño, con calidez, porque cuando estamos vulnerables, estamos sensibles. Ya ven por dónde voy cuando yo digo le hicimos un capítulo aparte a la desnudez. Y por eso la desnudez es tan importante para Dios. Porque la desnudez es vitrina de nuestra intimidad. En todo sentido. Entonces, claramente, esto, esta, este, esta parte preciosa de cómo Dios diseña esto previo a la caída, al final, en las relaciones de los creyentes del Nuevo Testamento y claramente de hoy, nosotros tenemos que ver nuestro matrimonio como nuestro Edén. El día que nosotros unimos, nos unimos las dos personas en una sola carne, delante de las personas que nosotros amamos y claramente delante del Señor que nos crió y delante de ese Señor que puso ese amor entre nosotros para que nosotros hiciéramos esto, ¿verdad? Recordemos el significado de idóneo cuando dice ayuda idónea, no era ideal, sino que era que combina perfecto.
Cuando Dios junta dos que combinan perfecto, eso ahí tiene que ser nuestro Edén. Si no lo es, hay muchos, 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 muchos problemas ahí que hay que resolver de inmediato. Porque, voy a volverme un toquecito, porque el Edén no es otra cosa que el lugar donde uno está deseando regresar cuando uno viene del mundo caído. Cuando vos salís en la mañana y tenés que ir a trabajar o nada más se expone, no solamente a trabajar, ir al supermercado, encontrarse con el montón de gente en la calle, exponerse a la delincuencia, eh, exponerse a la violencia que tiene hoy en día la gente. Cuando uno sale ahí a esa oscuridad que es el mundo caído en donde vivimos nosotros, nosotros todos tenemos que estar deseando regresar a nuestro Edén. Todos. Tenemos que estar ansiosos porque el día termine para regresar a nuestro Edén. O si estoy en casa y la persona que yo amo no está, estoy deseoso que venga porque ella es mi Edén. Porque no confundan, Edén no es casa. Edén es esta relación de dos que ahora son uno. Ese es mi Edén. ¿Alguna pregunta? Hoy han estado calladísimos. Ok. Si no hay preguntas, entonces hasta aquí esta lección de lo que a Dios le agrada. La lección de hoy en 8 son las implicaciones del matrimonio. Es una lección muy exhortativa, muy retadora, y cuando yo doy esta lección, normalmente intento que la gente que la toma no se le ocurra casarse. Y si conociendo las implicaciones todavía insiste, eso es prueba que el Espíritu Santo está ahí, el amor que pusieron en ellos es uno para el otro, porque saben que por separado no se puede, pero juntos fácilmente pueden vivir una vida plena en matrimonio. Bien, hasta aquí. Rolo, Sí, puedo decir algo por supuesto, antes que cierre. por supuesto. Eh, Me pareció muy bonito eso que usted dijo ahora de último y ahora hablaba con mi esposa y qué bonito es sentir uno, como usted lo dice, de que uno sale afuera y se siente como que si estuviera en un mar de peligro constante en todo, ya sea que salga a trabajar, a caminar, al trabajo, a lo que salga. Es que, Mingo, Pero estás en el campo de batalla. es que exactamente, y qué bonito, por lo menos yo lo siento así, qué lindo se siente cuando ya uno regresa a la casa y está ahí con la persona con la que uno ama, a la cual ya yo le cambié el nombre a Naema, ahora le digo Edén. Entonces, se siente muy bien y la verdad que muy bonito esa comparación y qué lindo, de veras que se siente muy bien. Muchas gracias más bien por mostrarnos todo lo que nos ha estado mostrando y por hablarnos de estos Bueno, temas tan bonitos. bendito Dios. Herbert, nos ayuda cerrando en oración. No, estás en mute. Herbert, estás en mute. Sí, es que no me Ahora sí. encontraba. Ya. Listo. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, por este día, Señor, por traer revelación y entendimiento a nuestras vidas. Gracias por la lección que hemos recibido, Señor. Permite que seas tú ahondando en el tiempo futuro, Señor, sobre lo que hemos recibido en este día, Padre amado.
Gracias por permitirnos estar, gracias por cuidarnos y gracias por soportarnos en todo tiempo, Señor. Gracias por el aprendizaje recibido y por la vida de Rolando, Señor, que lo bendecimos y te pedimos que su salud sea restablecida prontamente también, Señor. Y a ti te damos toda la gloria, Jesús. Amén. Amén. Bueno, si Dios nos lo permite, nos vemos de hoy en 8. ¿Ok? Buenas Gracias. Buenas noches y noches. muchas Buenas Buenas gracias. noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Chao, chao.